Hola a todos. Esperando se encuentren muy bien de salud, me permito compartirles el siguiente trabajo. Efecto de la masa del neutrino en los decaimientos KL3. ¿Sí? Este trabajo ha sido elaborado por el profesor Alfonso Martínez, el profesor Miguel Neri y la estudiante Mayra Sánchez, los tres de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. También hemos trabajado el profesor Juan José Torres y Juárez León, que les explica, de la Escuela Superior de Cómputo. ¿Sí? Nuestro interés se ha centrado en los decaimientos semileptónicos y tenemos ahí decaimientos a tres cuerpos, como lo podemos ver ahí aquí en la relación 1, es un decaimiento a tres cuerpos. ¿Sí? Anteriormente hemos determinado la gráfica de Dalitz y los espectros de energía de los decaimientos KL3, considerando como marca el modelo estándar la masa del neutrino igual a cero. ¿Sí? Tenemos ahí los resultados en la referencia 2. En este trabajo presentamos un interés en ver qué efectos surgen al considerar la masa del neutrino diferente de cero. Entonces, vamos a obtener el espectro de energía beta del muón y vamos a cotejarlo con nuestros resultados previos. ¿Sí? Entonces, para poder obtener el espectro de energía, comenzamos primero obteniendo la amplitud de transición. Aquí de manera muy general tenemos el decaimiento, presentamos el decaimiento a tres cuerpos. En este caso, A sería el kaón, B sería el pión, L el muón y su respectivo neutrino. ¿Sí? Mediante las reglas de Feynman obtenemos la ecuación 2, que es la amplitud del decaimiento. ¿Sí? Ahí tenemos algunas constantes que tenemos aquí definidas abajo. CK es el coeficiente de Clebsch-Gordan, GF la constante de acoplamiento de Fermi, y allá aparece el elemento BUS de la matriz de Kobayashi-Masaru. ¿Sí? Y ahí tenemos también U, V, las respectivas funciones de onda del neutrino y del leptón. El tensor W representa el vértice de interacción débil. De manera muy general se puede escribir como la ecuación 3. Ahí aparecen los cuatro momentos y sus respectivos coeficientes son los factores de forma. ¿Sí? F más y F menos. Y aparte ahí tenemos el término conocido del vértice leptónico o mu. Ahí lo tenemos definido. Entonces, vamos a trabajar con la ecuación 2 para obtener acá en la sección 3 el módulo al cuadrado de esa amplitud. ¿Sí? Aquí desde la ecuación 4 vamos a poner atención, aquí ya hemos hecho una separación. El primer sumando de 4 contiene toda la información del decaimiento considerando la masa del neutrino igual a cero, un resultado que previamente ya tenemos, está explícitamente dado en la referencia 2. El segundo sumando de 4 es precisamente lo que surge del cálculo que estamos haciendo. Aquí en la ecuación 5 vemos cómo aparece explícitamente de forma covariante. ¿Sí? Estos términos que surgen de considerar diferente de cero la masa del neutrino. ¿Sí? Aquí lo escribimos explícitamente. Al final tenemos ahí un término T, que este término debemos ser muy cuidadosos, a pesar de la separación que hicimos en la ecuación 4, aún así el término primero, el primer sumando, tiene por ahí aparece una dependencia en m cuadrada que debemos extraer. ¿Sí? Entonces ese está reflejado aquí en esa T que aparece ahí. ¿Sí? Bueno, entonces nos debemos de concentrar en la ecuación 5, que es precisamente esa contribución en la que estamos interesados. Ya de ahí nos vamos a la sección 4, que es la gráfica de Dalitz. De manera muy general, la gráfica de Dalitz es la razón diferencial de decaimiento dependiente de dos variables. En nuestro caso, escogemos la variable del leptón, vamos a denotar por una E mayúscula, y la E2, que es la energía del pión saliente, ¿ok? Que se denota ahí por E2. Entonces, la dependencia de esta ecuación 6 que mostramos aquí es en esas dos variables, E2 y E. Son energías del pión y del muón, ¿ok? Entonces, ahí la tenemos escrita de una manera muy general. Nuevamente aquí el primer término de gamma 0 es la contribución al considerar la masa del neutrino igual a 0. ¿Sí? Entonces nos va a interesar el segundo término, el de gamma nu. El de gamma nu, que salvo algunas constantes, es el término que contiene esta de gamma nu es la ecuación 7, este coeficiente que llamamos A0 nu. ¿Sí?
Entonces, este A01 contiene esta información que andamos buscando, estos términos adicionales que no aparecen cuando consideramos la masa del neutrino igual a 0, ¿sí? Bueno, aquí observamos que muestran una completa dependencia de m de la masa del neutrino al cuadrado, ¿sí? Esa es la dependencia que tenemos aquí. Bueno, ahora podemos anticipar ahorita algo, al que aparezca m al cuadrado, ahí pues ya nos está diciendo que este término pues es pequeño, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué manera logra repercutir en los espectros, ¿ok? Entonces, aquí los factores de forma que les mencioné acá en el vértice de interacción débil, estos F más y F menos de la ecuación 3, están aquí metidos en este G'. Este G' es una redefinición de los factores de forma, de tal manera que los resultados se organizan de una manera, de mejor manera, ¿sí? De una manera más compacta al definir este G'. Este G', pues aquí como se muestra, es 1 menos G, donde G es el cociente de los factores de forma, F menos, F más. Experimentos se hacen para determinar no F menos, F más, sino este G que tenemos ahí definido. Entonces, también de ahí que escojamos escribir así nuestros coeficientes, ¿sí? Entonces, la ecuación 7 contiene toda la información cinemática de esta contribución de la masa del neutrino diferente de 0. Con esta definición de la ecuación 7 podemos calcular el espectro de energía beta del muón, ¿sí? Aquí ya pasándonos a la sección 5, en la relación 8, ahí mostramos los dos espectros de manera analítica, ¿sí? El primero de ellos pues es el espectro correspondiente al muón a orden 0, ¿sí? Este resultado, como ya se los he venido mencionando, lo tenemos ya determinado en la referencia 2. Nos vamos a concentrar sobre el segundo. D gamma nu sobre DE. Ahí está la forma en la que lo vamos a calcular. Igualmente ahí, salvo algunas constantes, esa es la definición, ¿sí? Vamos a calcular el espectro sin el mn cuadrada, por eso ahí lo ponemos como un cociente. Vamos a ver qué información nos da para que no nos reduzca mucho la escala y lo sacamos al mn cuadrada. Entonces, vean, aquí en las figuras 1 y 2 que ponemos aquí para que podamos hacer un cotejo, ya concentrándonos aquí en las figuras de los espectros, vemos cómo muestran una forma completamente similar. Hay que tener, por supuesto, mucho cuidado, ¿sí? Por las escalas. En ambas figuras, el eje X, en este caso, pues está representado por E, que es la energía del leptón, y hacia arriba, pues tenemos precisamente los espectros. De gamma 0 entre E para la primera figura, de gamma nu entre D para la segunda, ¿sí? Este es el término de los espectros, esta es su forma, ¿sí? Vemos ahí la forma clásica de un espectro de energía, y analizando bien el 2, veamos que tiene la misma forma. Aquí al introducir el mn cuadrada, el valor del mn cuadrada, pues esta escala se nos reduce, se nos hace un orden muy pequeño, ¿sí? Ahí explícitamente cuando metemos el mnu, pues vamos a tener órdenes incluso por 10 a la menos 16. Una contribución muy pequeña, que como les digo se anticipaba aquí desde la ecuación 7, que la vemos ahí como un factor global, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa misma forma que el orden 0. Aquí vemos bien cómo sube, tenemos el espectro y cae hasta ahí, hasta llegar a una energía máxima, la energía máxima del decaimiento para la energía E del muón. Entonces, hasta aquí pues podemos concluir que ese efecto a nivel orden 0 es muy pequeño, y concentrándonos, por supuesto, a nivel de espacio-fase también, ¿sí? Entonces, esto en principio es un primer resultado que queremos mostrarles. En trabajos futuros estaremos mostrándoles este cálculo, agregándole ya las correcciones radiativas virtuales y Bremsstrahl que van a surgir, ¿sí? Aquí es donde viene la cuestión de introducir la masa del neutrino diferente de 0, porque vamos a ver si nos permite controlar las divergencias infrarrojas que se presentan en estas correcciones, si hay términos
analíticamente presentados como productos, ¿no? Masa del neutrino por el logaritmo natural de la masa del fotón. Vamos a ver su comportamiento cuando estos tienden a cero. Entonces, en futuros trabajos les estaremos mostrando cómo vamos a controlar esa divergencia. Esa divergencia se controla, la hemos controlado en un trabajo previo, si era explícitamente aquel de la referencia 2, cuando la masa del neutrino es considerada cero. Se controlan, la divergencia que aparece en la parte virtual es cancelada con las correcciones relativas Bremsstrahlung, se cancelan, dejando finitos los resultados, ¿sí? Vamos a ver aquí en este trabajo de introducir esta dependencia de menú, esta menú diferente de cero, cómo vamos a controlar esas divergencias, ¿sí? Bueno, eso, como les dije, lo presentaremos en futuros trabajos. Entonces, en general, bueno, les he mostrado aquí los primeros cálculos que tenemos en el estudio de los decaimientos KL3 con la masa del neutrino diferente de cero. Entonces, bueno, les agradezco mucho por su atención. Les estaremos más adelante presentando la continuación de este trabajo, ¿sí? Pues les agradezco mucho y los mejores deseos para todos. Muchas gracias.